Gloria a Dios. Vamos a leer 4 versículos. 3. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer empezamos capítulo 2. Empezamos en el versículo 37. Vamos a hablar solo del 42, pero tomamos el contexto que está empezando en el 37. Hechos capítulo 2. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Vamos a ver la vida de los primeros discípulos, resumida en el versículo 42. Esta gente, de manera particular, este apóstol Pedro era uno de los discípulos de Jesús, y de manera particular era uno de los 12 apóstoles. Lo que caracterizaba a Pedro, igual que a sus compañeros, era el hecho de ser personas comunes. Ninguno de esos discípulos era reconocido por tener un historial de estudios académicos o amplia formación en el área del conocimiento de su tiempo. Pedro era un pescador, Juan y Jacob eran pescadores, casi todos eran hombres de oficios comunes. Y cuando ellos aceptaron el llamado que le hizo Jesús para integrarse a su equipo como discípulos, la gente se daba cuenta que habían estado con Jesús cuando los oían hablar. Quiere decir que la manera como Jesús trabajó en la vida de ellos se evidenciaba en que el cambio se notaba hasta en la manera de hablar. Jesús era judío y decía que él era el Mesías que Dios había prometido en las Escrituras que habría de venir, y enseñaba una forma de interpretar la Escritura que desafiaba a todo el sistema de interpretación que tenían los sabios judíos de la época. Ellos lo rechazaron porque las interpretaciones de él, que tampoco fue reconocido como un hombre con formación académica, era un carpintero. Nunca se le reconoció. De hecho, cuando él fue a Nazaret a predicar, ellos dijeron: ¿de dónde tiene esta sabiduría sin haber estudiado? No son sus hermanos, fulano lo enumeran. Aleluya. No está su madre aquí con nosotros. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Entonces, Jesús, al igual que sus discípulos, no era un académico típico. Pero
sustentó la autoridad que los discípulos tendrían que adoptar para a su vez expandir la predicación que Jesús le encomendó. En la potestad que Jesús dijo tener. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Mateo 28, 18. Después de morir, Él les dijo a ellos: tienen la responsabilidad de serme testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la función que le estoy encomendando. Pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Van a necesitar no solamente el mandato que les doy y el conocimiento que tienen de la palabra que les he enseñado, sino que van a necesitar un poder que vendrá sobre ustedes. Y cuando ese poder haya venido, entonces la tarea de ser testigo se volverá más viable. Imagínese usted estos individuos sin un respaldo académico que dijeran: bueno, estos son el tipo de la estirpe de Gamaliel, un gran maestro de la época. Él le dice: van a recibir poder. Y cuando ustedes reciban ese poder, el trabajo que les encomiendo lo van a poder hacer. Quédense en Jerusalén. Ahí se quedaron, y en unos días después, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y descendió de una manera que hasta ese momento no se conocía. Hubo un estruendo. Vino como un viento recio. Y vino de repente. Es decir, ellos no sabían el día ni la hora en que iba a descender ese poder. Solo esperaban que descendería. Y vino de repente. Y esos discípulos que habían entrado en pánico cuando mataron a su maestro, y ese Pedro que lo había negado, aquel día se pone en pie. Una vez recibido el poder que Jesús le prometió, se pone en pie y habla ante una multitud. Había sido intimidado por una jovencita que le dijo: tú eres de ellos, aquí hasta hablando se te nota, mira, yo no. Y dice la Biblia: maldijo. Dijo, bueno, cuando alguien maldice es porque dice mal. La Biblia no detalla qué expresión de maldad él usó, pero maldijo, para persuadir a quienes lo identificaban como discípulo de Jesucristo de que él no era discípulo. Él sabía que era discípulo, pero el miedo lo asustó. Y entonces, en ese momento, ese asustado se para con una pérdida de temor sorprendente y le explica a los cuestionadores qué era lo que estaba pasando en ese momento. Toma la profecía, ese que era un pescador simple, sin formación en el área de la academia de ese tiempo, y dice: esto es la profecía que se está cumpliendo. Esto fue lo que habló Joel. Y dice que esa promesa fue la que dio Jesús. Dijo: al cual ustedes mataron, le entregaron en manos de gentiles para que lo mataran. Y le da un mensaje al corazón. Observen que en este momento no aparece en el lenguaje de Pedro una expresión hiriente. En estos tiempos estamos viendo en las redes una batalla entre predicadores, entre habladores, porque propiamente no son predicadores, son habladores. Hablan, y muchas veces usted los oye hablar y usted se pone a buscar dónde está el contenido bíblico en lo que hablan. A uno le da dificultad encontrarlo, pero se dicen cosas feas unos contra otros. Hay una mujer ahí que sale en las redes que se contorsiona el rostro, y cada vez que se contorsiona lo que sale es una palabra feísima contra una persona porque opinó contra ella. Toma un video de alguien que también supuestamente es predicadora y destroza a esa persona. Hablo mal de mí, de la sierva de Jehová. Y dice Jesucristo:
Cuando ustedes vayan a ser discípulos, enséñenle a la gente que guarden las cosas que yo les he mandado. Y una de las cosas que mandó Jesús fue que bendigamos al que nos maldice, que oremos por el que nos persigue y nos ultraja. ¿Y cómo es entonces que voy y sobre todo a tomar las redes donde lo ve todo el mundo, para yo hablar feo de otro porque él habló feo de mí? Si la Biblia dice no paguen mal por mal. Ahora, Pedro se para ante estas personas que lo que lo están criticando y lo llaman al arrepentimiento. No lo llaman hijos del diablo, los llaman al arrepentimiento. Y usa un argumento que movió la conciencia, porque ellos le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Ante la palabra de Pedro fueron compungidos, sus corazones se enternecieron, su soberbia se apagó y preguntaron como niños con ansias de aprender: ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, cuando ustedes se conviertan a Cristo, van a recibir lo que ustedes ven que este grupo recibió. Es lo que Pedro le está diciendo. Y entonces le dice una razón por la cual eso es verdad. Él dice: porque para vosotros es la promesa, para los que estaban ahí delante, y para vuestros hijos, para sus descendientes, y para todos los que están lejos, para los que como ellos no estaban en ese lugar en ese momento, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que se han llamado al Evangelio y lo reciban. No es ese poder una cosa particular de un grupo, es una cosa que Dios oferta a todos los que Él llame. Y cuando escucharon y obedecieron, la Biblia dice, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La generación de ese tiempo, él dice que era perversa. Parece que lo escribió ahora en el siglo XXI. Óigame, ya él llamó perversa a la generación de su tiempo y la de nosotros. Si ellos necesitaron el poder de Dios para predicar a su generación, ¿cuánto más nosotros? Si esa generación se dedicaba a la perversión, ¿cuánto más la de nosotros? Ustedes, todos nosotros seguimos las redes y los noticiarios y vemos lo que está pasando. Hay una corrupción del modo de ser, del modo de comportarse. Se ha perdido el afecto natural. Nada importa. ¿Qué valor tiene la vida para mucha gente? Gente que matan no porque el otro lo agredió, matan porque hay que matar. En algunos casos hasta para quitarle una simpleza que el otro tiene y que el matador quiere. Y todavía la víctima se deja, aún así lo matan. Hay una perversión. Pablo habló del misterio de la iniquidad. Hay un testimonio de un joven que dice que unos detractores tomaron galones vacíos de los amarillos y que le vaciaron dos. Lo prendieron. Ustedes saben cómo se derrite ese plástico. Y se lo vaciaron en el cuerpo. 2 galones. Esa que viene por allá. Sí. Y ustedes después se pueden ir. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Yo lo confundieron con alguien. Y él dice: yo no sé quién es esa persona, ni soy esa persona. Aún así, le vaciaron el galón en el cuerpo y no lo mataron, lo dejaron. Y ellos mismos, lo que hicieron eso, filmaron el acto y lo subieron a las redes. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Dónde está el afecto natural? ¿Dónde está la conmiseración, la compasión, la proximidad, la calidad humana? ¿Por qué hacer eso? Y entonces lo despachan.
y se sienten tan seguros de que son intocables que ellos mismos suben a las redes humanas. Pedro llamó perversa a la generación de ellos, no mala nuestra. Y ellos, para predicar el evangelio a esa generación, necesitaron la inyección de poder, necesitaron el Espíritu Santo. ¿Cuántos más nosotros? Dice él, se añadieron aquel día como 3,000 personas cuando oyeron. La gente de esa generación perversa, al oír el mensaje, compungidos de corazón, se añadieron a la familia de la fe por el efecto del mensaje que les fue predicado. Aleluya. La iglesia de hoy debe tomar en cuenta esto, porque la tarea de nosotros es predicar el evangelio. La educación no cambia a las personas de dentro hacia afuera. No lo cambia. Ahí está la antropología, la sociología y todas las áreas sociales. Dicen, eso es falta de oportunidad. Esos jóvenes andan así por falta de oportunidad. Oh, ¿y cuál de esos jóvenes ha depredado la economía del país? Los que han depredado la economía del país por falta de oportunidad. Es por falta de educación. ¿Cuándo hemos tenido un presidente que no tenga formación académica? ¿Y cuál de ellos no ha sido acusado, así sea de manera a nivel de rumor público, de haber tomado prestado lo ajeno sin pedir permiso al pueblo y no lo ha devuelto? Usted se da cuenta que el problema no es porque no tienen instrucción académica. Los grandes robos no los han hecho gente por falta de oportunidad. Ha sido gente que ha aprovechado la oportunidad para hacer lo que no se debe hacer con esa oportunidad. Aleluya. Entonces hay una necesidad que va más allá de la instrucción. Eso es bueno, la instrucción, es bueno la educación, pero hay algo que va más allá de ahí. Es que el Espíritu Santo es el que cambia, transforma, para que la persona, sin importar el ambiente en que se mueva, se guíe por principios por los cuales no hace todo lo que ve que se hace, aunque tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Mire, yo solamente quiero enumerar esto y dejárselo para que ustedes lo estudien. Hechos 2:42. Anoten ese versículo y examínenlo. El grupo que se había convertido perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada gente que se convertía no creaba una propia doctrina, sino que asumía la doctrina que habían recibido de los apóstoles. Pero los apóstoles asumían la doctrina que habían recibido de Cristo. Pero Cristo enseñó la doctrina que está contenida en la ley y los profetas. ¿Entienden? Hay gente que se convierte y no tienen ningún criterio de nada. Y de hecho hay iglesias que para tener a la gente contenta los nombran, le asignan títulos ministeriales. Usted es pastor, usted es profeta. Ahora hay un río bajando de profetas. Todo el mundo es profeta. Y algunos le asignan, y usted es pastor, y usted es pastora. Gente que uno dice, pero Dios mío, bueno, pero lo nombran. Y esa persona ahí, se queda ahí y se pavonea con ese título, porque ahora los ministerios, en vez de ser llamamiento de Dios, son asignaciones de líderes. Se le asignan a la persona, lo titulan. Y la persona titulada con eso, yo soy el profeta, y en función de eso profetizan. Ustedes oyeron un profeta por ahí. Yo tuve que hacer de abogado del diablo, dice la gente, cuando uno que defiende un malo. Porque ese profeta se paró delante de un apóstol y profetizó al apóstol y le dijo, primero tomó una tablet y le dijo a los hermanos, usted para operar esta tablet que necesita la clave, aunque tenga la tablet, si no tiene la clave no puede operar en ella. Así mismo, si ustedes no tienen la clave del apóstol, no pueden operar en ella.
Pero la gente no notó eso. Yo lo estaba mirando y digo yo, oh, el apóstol es que tiene la clave, no Cristo, no el Espíritu Santo, el apóstol. Y dije yo, oh, nada más dije, oh. Pero entonces, acto siguiente le dijo al apóstol, todo lo que Dios era con él. Y como muestra de la fidelidad del Espíritu Santo con el apóstol, oiga bien, normalmente lo que conocemos de la doctrina de Cristo y de los apóstoles es de nuestra fidelidad al Espíritu, ¿verdad? Sí, pero él ahí enseñó la fidelidad del Espíritu al apóstol. Y dijo que Dios le mostró una visión donde vio un perro blanco con los ojos azules. Y cuando vio al perro, el Espíritu Santo, el Señor le dijo, ese es el Espíritu Santo. El perro blanco con los ojos azules. Que está ahí como muestra de la fidelidad del Espíritu del apóstol. Bueno, eso se fue abajo porque ese profeta ministró en el Espíritu diciendo que ese perro blanco con ojos azules era el Espíritu Santo. Y el apóstol se estremeció porque el hermano estaba tratando de halagar al apóstol y estaba recibiendo una remasa, para decirle al apóstol lo que él creía que el apóstol quería oír. Aquí dice que esta multitud perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nunca ha presentado al perro como símbolo del Espíritu Santo. Como paloma, como viento, como agua, como fuego, pero como perro. Como perro, si los perros estarán afuera. El perro, en la cultura del mundo bíblico, el perro es un animal inmundo. ¡Wow! Por ahí la gente, todo el mundo sintió la unción del cielo cuando el profeta dijo eso. Porque a veces andamos. Sí, la unción del perro. Eso es verdad. A veces andamos bajo el mover de la emoción y no sacamos tiempo para pensar. Hay que perseverar en la doctrina. Ese mismo apóstol dijo, óigame bien, yo trato de ser proactivo aquí. Y hay cosas que andan por ahí y son populares, y a veces yo las refiero para que cuando lleguen, porque van a llegar aquí, ustedes estén prevenidos. Ese apóstol dijo que hay 3 fuentes por las cuales los siervos de Dios se pueden guiar. 3. Una es la rema. Otra es la guianza del Espíritu. Y otra cosa es lo que Dios dijo. Lo estoy citando literalmente. La rema, lo que a él le llega en un momento dado. La dirección del Espíritu cuando me guía a hacer algo. Y en tercer lugar, lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, él se refiere a la Sagrada Escritura. Lo que Dios dijo. Observen que él no dijo lo que Dios dice en su palabra. Lo que dijo. Mientras que la rema y la guianza la coloca en tiempo presente. Y entonces dijo. Pero los hombres de Dios hoy no se guían por lo que Dios dijo, se guían por lo que dice. ¿Entendieron? Oigan la sutileza de esta enseñanza antibíblica y antiapostólica. Se guían los siervos de Dios no por lo que Dios dijo, sino por lo que dice. Quiere decir que como no se está escribiendo la Biblia, que ya está escrita, la gente, los hombres de Dios no se guían por lo que dijo en el pasado, sino por lo que dice. Sí, se para uno y dice que perro blanco con ojos azules, eso es presente y tiene autoridad, porque eso fue una regla.
Y lo que dijo no puede predominar por encima de lo que dice. Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Isaías dice, a la ley y al testimonio. Y el que no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nada ni nadie puede sustituir la palabra de Dios. Esto que él llama lo que Dios dijo, es lo que Dios sigue diciendo. Entonces, esta gente que se convirtió perseveraba en la doctrina. Tú tienes que buscar que Dios te hable, pero cuando dice que Dios te hable, no es lo que dice la Biblia, es lo que alguien dice que Dios le dijo que te diga a ti. Dios es un Dios vivo y puede hablar. Ahora, si Dios te habló y lo que te habló contradice la Biblia, oiga bien, en el libro de Deuteronomio se da un consejo, en el capítulo 13. Si un profeta te habla, que vaya a hacer algo que viola la palabra, y el profeta te pone una señal como prueba de que Dios le habló, y la señal se cumple, dice Moisés, ni aún así vaya, porque Él te está llamando a hacer lo que la palabra ya te dijo que no haga. Entonces lo que dice no está por encima de lo que dijo. Lo segundo, que además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión es compartir el espacio en armonía, ¿verdad? En la clase bíblica de hoy hablábamos de eso, de la armonía. La comunión para los cristianos de aquel tiempo era una vida de familia, una vida de hermanos. Lo tercero, el partimiento del pan, o sea, la solidaridad, el ver la necesidad del otro y tener la actitud de guiarlo, de ayudarlo o orientarlo para que supere esa carencia. Y por último, en las oraciones. Observe cómo esto va de la enseñanza de la doctrina a la vida devocional. 4 cosas que caracterizaban a esta gente cuando se convertían. ¿Y dónde lo aprendieron? Porque en el grupo de los apóstoles se practicaba eso. Si en la iglesia, en esta iglesia, nosotros somos personas que nos guiamos por la doctrina de la Biblia, que tenemos comunión unos con otros, que somos solidarios y que le damos lugar a la oración, lo que vengan convirtiéndose, ¿qué es lo que van a hacer? Eso mismo, porque eso es lo que están viendo. Así que les recomiendo que le saquen filo a ese versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, que tiene una guía en 4 pasos de cómo los cristianos que se iban convirtiendo con el mensaje de los apóstoles iban adoptando la vida cristiana. Ahora, a partir del mes de enero, oigan bien los que dirigen, enero será un mes de oración y ayuno en esta iglesia. Oración y ayuno. ¿Usted sabe lo que es oración y ayuno? Usted va a ayunar, si usted puede hasta las 9 de la mañana, ayuna hasta las 9. Pero en ese espacio de tiempo, usted va a presentar toda la vida de la iglesia. La familia, los niños, la salud, nuestro país, nuestro medio. Vamos a cubrir todo este espacio con una nube de peticiones, de clamores ante Dios. Cada culto será de oración.
Oigan bien, esta santa letanía que nosotros tenemos de una parte de, ¿cómo que se hace? Una primera parte que hacemos, después va adoración, después devocional, aquí será oración, luego se canta una alabanza y luego dan la reflexión que tengan. Oigan bien, enero entero. No nos vamos a morir porque paremos la tradición durante enero, no nos vamos a morir. Después de enero volvemos con la tradición, pero no nos vamos a morir porque en vez de hacer el molde que creemos que si no se hace así, ahí no está Dios, vamos a aclamar. Y oigan cómo que se va a hacer, óiganlo bien. Usted no va a llegar aquí a hablar con el que le queda al lado. A veces venimos al culto y el que va a empezar tiene que hacer un esfuerzo doble porque los que llegamos temprano estamos aquí con un telele, hablando de todo, cualquier cosa. No venimos a este espacio a eso. Usted llegó, busca un rincón. Métase de rodillas a orar. Se cansó de estar sentado, hincado, siéntese, pero en comunión, en oración. Póngase a alabar a Dios. Si no tiene en mente por qué orar, haga la lista. Usted no tiene ningún problema, pero usted sabe que hay gente que tiene problemas. Vamos a orar por los que tienen problemas. Vamos a orar por las escuelas que están inundadas de toda clase de violencia. Algunas de las maestras que están aquí saben los riesgos que tienen en sus escuelas, cuánta violencia, cuántos problemas. Vamos a orar. Y vamos a orar por nuestro país y vamos a orar por los hogares. Enero será de oración y ayuno. Repito, si usted no puede ayunar porque no puede por alguna razón estar en ayuno, entonces usted dice, Señor, yo voy a consagrarte 2 horas en ayuno. A veces uno pasa hasta mediodía sin comer, sin estar en ayuno. A veces ya está más fácil cuando uno ha declarado ayuno. Que si declaró ayuno, a las 9 está el estómago reclamando. Pero es que cada día tengamos un espacio que nos dediquemos a Dios para interceder por los demás. No se preocupe por interceder por usted, que vaya mucho intercediendo por usted. Interceda por nosotros. Dios le bendiga. Amén.